En Ecuador, un juez ordenó la detención de 16 integrantes de la Fuerza Aérea tras confirmarse que fueron hallados los restos de los 4 niños desaparecidos desde el 8 de diciembre. Las pruebas forenses demostraron que los cadáveres carbonizados encontrados en las Guayas pertenecían a Saúl Arboleda, Steven Medina y a los hermanos Josué e Ismael Arroyo. Ya se había conocido un video en el que se veía que los niños eran introducidos en una patrulla en contra de su voluntad. Inicialmente el Ministerio de Defensa dijo que los había detenido, pero que luego los había soltado. También dijeron que habían estado involucrados en un robo, pero la propia Fiscalía lo negó. Este jueves el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que lamenta el hecho y se solidariza con las familias afectadas. Según indican, los 16 militares presuntamente implicados en el hecho estarían a disposición de las autoridades mientras concluye la investigación. Confirmaron que el juez pidió prisión preventiva para los 16 oficiales e hicieron un llamado a respetar el debido proceso. El velorio de los 4 menores, de hecho, tuvo lugar este jueves en el sector Las Malvinas, así lo ha reportado Ecuavisa. Cientos de personas acompañaron los ataúdes que recorrieron las calles de la ciudad hasta el cementerio de la zona donde fueron enterrados. Familiares y amigos exigieron justicia, al tiempo que expresaban su dolor por estas muertes que han conmocionado a todo Ecuador. Una verdadera tragedia. Y tenemos la oportunidad ahora de conversar con Billy Navarrete. Él es director del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayas, quien patrocina legalmente a las familias de los afectados. Billy, primero que nada, para estas familias, nuestras sinceras condolencias por este terrible desenlace, esta tragedia. Preguntarle cuáles deberían ser los pasos para continuar con el caso, en qué va, qué es lo que viene. Sí, sin duda. Buena tarde. Efectivamente, la familia se encuentra en un estado de dolor muy profundo, acompañado por muchas organizaciones de acá de Guayaquil y de todo el Ecuador. En realidad, el caso, como muy bien se ha dicho aquí, ha conmocionado toda la, digamos, ciudadanía que ha visto, digamos, todo este caso como emblemático en relación al abuso de autoridad en este contexto de militarización resultado de la criminalidad que fuertemente nos azota. Lo que está, digamos, así como inmediato por hacerse es escuchar las disculpas públicas que ordena la jueza que falló a favor de la acción de habeas corpus el 24 de diciembre. En ese fallo, la jueza señala que el Ministerio de Defensa debe de dar disculpas públicas por la desaparición forzada, que fue el motivo de la acción de habeas corpus de los 4 menores en Guayaquil. Adicionalmente, se ha desarrollado ya desde el día 25 de diciembre una acción de formulación de cargos contra los 16 militares que ahora se encuentran en prisión, en una prisión en la sierra, en el Ecuador. Fueron trasladados el día de ayer a esta dependencia carcelaria porque obviamente los cuarteles militares no son centros regulares para privación de libertad. Para esto, ya hacia el Entiendo. 31 de diciembre se pudo tener certeza de la identidad de los cuerpos hallados el 24 de diciembre en el sector de Taura. Este es un sector rural Así bastante es. agreste, Sí. pantanoso, y que finalmente se logró identificar por parte de los médicos forenses la identidad de esos cuerpos. Se ha ordenado la detención de 16 militares por este caso. Evidentemente continúan las investigaciones. La pregunta para usted, hasta donde sabemos ahora, ¿bajo qué ley podrían ser juzgados de confirmarse esa responsabilidad? Bueno, ya hace muchos años en el Ecuador este tipo de violaciones son juzgadas en el ámbito de la justicia ordinaria. Por suerte ya nos libramos de las cortes policiales y militares, los fueros especiales para juzgar violaciones a derechos humanos. Y eso es lo que está corriendo ahora. Hay una unidad especializada en este tipo de violaciones a derechos humanos de la Fiscalía
que se encuentra a cargo de la investigación fiscal a manos de un juez que, digamos, el día 31 de diciembre dictó prisión preventiva para los 16 militares. Ya una vez identificado que esos cuerpos que inicialmente se encontraban en estado de desaparición forzada han fallecido, se activa un nuevo proceso judicial por las muertes y encontrar responsabilidades. Sobre ese segundo proceso judicial se tiene que identificar la relación entre este grupo de militares y la muerte, porque en relación a la desaparición forzada, eso está categóricamente definido. Hubo una detención arbitraria, hubo ocultamiento de la información sobre el paradero de los chicos y ahí se configuró la desaparición forzada. Lo que ahora se activaría es un proceso penal por las muertes. Ahora, ¿se entendería bajo qué contexto es que los detienen? Es decir, la verdad de los hechos. ¿Cuál es la hipótesis que manejan en relación con lo que la familia presupone? El caso de la defensa de estos pequeños ya fallecidos presupone las razones de que fueron levantados. Se entiende que en un inicio los habían apuntado de robo, la fiscalía dice que no, pero ¿cómo es que inicia este terrible caso? ¿Por qué ese levantamiento? ¿En dónde estaban? ¿Qué pasaba? Sí, este es un grupo de chicos deportistas y digamos la manera como fueron detenidos es absolutamente arbitraria. Ellos habían salido de jugar fútbol, era un grupo de 11 muchachos que había ido en la tarde de ese domingo 8 de diciembre a un polideportivo en el sur de la ciudad, porque en sus barrios no existen áreas deportivas y acuden a estos espacios para desarrollar esa disciplina. Y se devolvían a casa. En ese trayecto y en una avenida bastante transitada, son interceptados por la patrulla militar en dos vehículos, dos camionetas, y a punta de golpes los detienen a cuatro y el resto huye debido, digamos, a las circunstancias en que esto ocurre. No se ha podido constatar porque eso ha sido una versión desde el inicio señalada por el Ministerio de Defensa de que se trataba de un supuesto robo, el motivo de la detención. Pero eso no hay denuncia durante todo este proceso y fíjese ya varias semanas de por medio, no ha habido un solo soporte, ni audiovisual, ni documental, textual de ese incidente de robo. Y ahí es cuando se, digamos, configura Claro. el delito, la grave violación a derechos humanos de la desaparición forzada con la detención arbitraria. Y bueno, y el desenlace trágico de cómo terminaron sus cuerpos, por supuesto, no tiene ninguna absoluta justificación si es que en algún momento se hablaba de un robo, pero al final cómo terminan así es lo que también queda pendiente. Una pregunta en relación con los familiares a quienes nuevamente extendemos nuestras condolencias, nuestra solidaridad. ¿Temen por su seguridad? ¿Cuál es, digamos, el esquema de respaldo, por supuesto, psicológico ante algo tan grave, pero también de seguridad para los familiares de estos pequeños fallecidos, Sin duda. Y muertos, quisiera complementar desaparecidos en desaparición forzada? sí, quisiera complementar la pregunta anterior a propósito del contexto de patrullajes indiscriminados, sobre todo en comunidades pobres y la forma, digamos, en la que los jóvenes especialmente son tratados por fuerzas militares, que este caso revela que no están siendo capacitados, no manejan protocolos para ese tipo de tareas. Y hay una responsabilidad política que hemos reclamado. Estamos solicitando a la Asamblea Legislativa un juicio político al ministro de Defensa a propósito de a dónde fueron empujadas las Fuerzas Armadas sin la debida capacitación y generando situaciones como las que ahora hablamos, graves violaciones a derechos humanos. Ya la hemos documentado en cárceles, ya la hemos documentado y reclamado en comunidades a propósito de la forma indiscriminada como las Fuerzas Armadas, digamos, detiene y maltrata a jóvenes, especialmente afrodescendientes y empobrecidos de Guayaquil.
Ahora, con relación a la pregunta sobre la seguridad de las familias, efectivamente han habido hechos intimidatorios desde las altas esferas del gobierno incluso. El mismo ministro de Defensa Ah, señaló que la denuncia de estas familias que inmediatamente de ocurrido la desaparición de de los chicos fueron a la fiscalía a presentarla. Y que atender a esa denuncia era hacerle el juego al crimen organizado. Luego también señalaba mi propio ya, ministro de Defensa, que ha jugado un muy mal papel en este caso, en relación al ocultamiento de su responsabilidad del cuerpo institucional con relación al caso que se desnuda completamente a propósito del abuso de autoridad. Y estas familias han recibido hechos, ya. digamos, intimidatorios. Personas, digamos, también se han acercado, las han fotografiado a sus casas, los vehículos que se trasladan a los trabajos, en situaciones altamente preocupantes. Ahora, y a pedido del CDH, se han ingresado al sistema de protección a víctimas y testigos. Y también la comunidad, por suerte es una comunidad organizada, ellos, las familias, estas tres familias, están ahí como muy unidas también en su dolor, pero con mucha resistencia. Y es un ejemplo que nos están dando, un ejemplo que Entiendo. parte del propio día de la Em, desaparición, porque acuden a Billy, denunciar, han tenido la resistencia todos estos días. Billy, es tiempo de televisión. Le agradezco enormemente la posibilidad de conversar y contactar con ustedes en un día terrible porque al final están enterrando a sus hijos en esta jornada. Estamos atentos al desarrollo de esta información, por supuesto en contacto también con las autoridades en relación con esto que nos está diciendo usted y atentos también a la seguridad y el estado emocional terrible en el que deben encontrarse estas familias y todo un país que ha quedado pues sí simbrado por esta tragedia. Billy Navarrete es director del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayas en Ecuador. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.